Y bueno, pues la semana pasada, algo también que quiero mencionarles para los que no han estado aquí desde el principio, que encendimos nuestra corona de Adviento. Adviento quiere decir llegada, venida, y entonces representa esa preparación que tenemos para la llegada de Jesucristo, que es lo que estamos celebrando en esta Navidad. Y también recordamos no solamente la venida de Jesucristo hace 2019 años, sino también estamos recordando la venida de Jesucristo que está por venir a este mundo con toda su gloria y majestad como Rey y Señor. Y lo mismo, la misma preparación que estamos teniendo en este momento es la misma preparación que día a día necesitamos tener, esperando a nuestro Mesías, esperando ese día que, como leían nuestros hermanos Jorge, Lorena y Jan, vendrá ese día que verdaderamente toda la tierra será llena de su gloria y finalmente todo sufrimiento cesará y toda justicia será hecha. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando como cristianos y es también hacia lo cual estamos recordando con esta corona de Adviento. Y les recordaba la semana pasada en el sermón, en la reflexión que estuvimos viendo, que la Navidad, eso es el milagro de la Navidad, que Jesús vino a esta tierra, que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y que nos extendió su mano y nos dijo, quiero que me conozcas, quiero ser conocido por ti, y que tenemos esa oportunidad de entablar una relación de vida, de amor con el Salvador, con el Creador, con el Dios del universo, y que esto no es algo que nosotros pudiéramos haber logrado por nuestras propias cualidades o porque nosotros somos especiales, sino simplemente porque Dios vino a la tierra, se bajó de su trono y nos dijo, aquí estoy Diana, aquí estoy Flor, aquí estoy Iris, aquí estoy David, quiero conocerte, quiero que tú tengas una relación conmigo. Y siguiendo con el tema también de la Navidad, fíjense que hay un hecho que no pasa desapercibido en el relato de la primera Navidad, y es que el texto bíblico, cuando nos habla acerca de la historia del nacimiento de Jesús, incluye 4 veces la frase no tengas miedo. ¿Qué frase incluye 4 veces el relato de Navidad? No tengas miedo. Ángeles hablaron estas palabras, le dijeron no tengas miedo a María, a José, a los pastores y a un sacerdote llamado Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. 4 veces en la historia de la primera Navidad Dios dice no tengas miedo. ¿Será que esto, Dios quiere decirnos algo con esto? Hoy tenemos un entendimiento de que la historia de Navidad es una historia de gran alegría, que son noticias de bendición, de paz, ¿verdad? Pero esto nosotros ya lo podemos vivir porque ya conocemos toda la historia, la mayoría de nosotros por lo menos ya la hemos leído, y entonces entendemos que es una historia de buenas noticias. Pero ¿saben qué? Los que estaban viviendo esa primera Navidad, por decirlo de alguna manera, los protagonistas humanos de esa primera Navidad no estaban con ese sentimiento de alegría, de paz. Al contrario, sentían mucho miedo. María tenía miedo, José tenía miedo, los ángeles tuvieron miedo, Zacarías tuvo miedo. Estaban conmocionados ante la noticia de que el rey de Israel había nacido. Incluso Herodes y la ciudad de Jerusalén. Y el próximo domingo Alfredo nos va a hablar un poco más acerca de esto que estaba sucediendo en el reino de Herodes y en Jerusalén. Entonces, cada una de estas personas de la historia de Navidad tuvo distintos tipos de miedo. Lo interesante, ¿saben qué es, hermanos? Que miles de años después, 2019 años después, nosotros también seguimos experimentando esa misma clase de temores. Yo no sé ustedes, pero creo que, cuando yo he hablado con varios de ustedes, pues el
sentimiento que más se refleja es un sentimiento de temor. Estamos viviendo circunstancias difíciles y lo que más se refleja en nosotros es el temor. Y en muchas maneras este año que que estamos por terminar, pues y como todos los demás, ¿verdad? Hemos experimentado temor. Basta con ver las noticias y ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que pues lo estamos viviendo como amenazante en nuestras vidas. Así que para muchas personas la Navidad es un tiempo no de celebración, sino de temor. El martes también estábamos teniendo un festejo de Navidad en la célula de Divisadero y varias de los hermanos estaban compartiendo algunas de sus historias de Navidad, de cómo habían celebrado la Navidad. Y pues yo me daba cuenta que para muchas personas la Navidad ha representado situaciones difíciles, situaciones en donde alguien muy cercano se ha ido de casa, en donde pues quizás algunos de ustedes este año perdieron a alguna persona muy cercana y entonces pues estas fechas, ¿no? En donde solemos recordar que estamos en familia, pues nos trae memorias de los que ya no están con nosotros, personas que nunca han celebrado la Navidad con su familia porque pues sus vidas, su pasado ha sido muy errante, muy lejos de casa, personas también que por escasez económica, pues en sus casas nunca pudieron celebrar la Navidad. Así que para muchos la Navidad no es un tiempo necesariamente de alegría, sino de temor. Pero el mensaje de Navidad en la historia bíblica sigue siendo el mismo: no tengan temor, no tengas miedo. Dios lo dice 4 veces: no quiero que estés viviendo con miedo. Y si Él lo está diciendo así, con ese énfasis, es porque es claro que esa no es su voluntad para nosotros. Él no quiere que vivamos con miedo, sino pues no lo estaría enfatizando así en el texto bíblico. Así que vamos a estar revisando partes de la historia de la primera Navidad y aprendiendo a través de los ejemplos de María, de José, de Zacarías, de los pastores, a sobreponernos a los temores que nosotros también podemos estar experimentando en este momento. Entonces vamos a comenzar con María. Y ella, ¿saben qué temor tuvo que superar? El temor a no poder, el temor a sentirse incapaz. María era una jovencita no mayor de 16 años, con pocos recursos educativos y económicos. Ella era de una ciudad, no era ciudad, era más bien como lo que ahora podríamos conocer como una ranchería de Nazaret. Entonces seguramente pues ella se dedicaba a ayudar a su mamá en las labores del hogar, a su papá quizás tenían un pequeño huerto, eso era lo que hacía María. Y de repente, imagínense la historia, se le aparece un ángel y le dice: María, Dios está por cumplir una promesa milenaria que ha sido hecha al pueblo de Israel. Viene el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios viene a esta tierra, va a venir como un bebé. Y por cierto, María, tú vas a ser la mamá. Entonces, imagínense cómo se sentía María. Ciertamente, pues fue un desconcierto total y un temor al pensar en todo lo que implicaba estas palabras. Se ha de haber visto a sí misma y ha de haber pensado muchos peros, ¿no? Pero yo, ¿cómo, no? Y yo soy solamente una niña, ni siquiera estoy casada. ¿Cómo voy a criar al Hijo de Dios, al Hijo perfecto? ¿Y quién me va a creer? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir José, mi prometido? Y todo el pueblo. ¿Creen que María sintió miedo? Mucho miedo, ¿verdad? Sentía un gran peso encima, dándose cuenta que ella no tenía las fuerzas, la sabiduría, la capacidad para lidiar con todo lo que tendría que enfrentar. Vamos a ver esta historia en Lucas 26 al 34. Por cierto, el tema de esta predicación se llama No tengas miedo. Y lo voy a leer. Lucas 1 del 26
al 34. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Elizabeth era la prima de María, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». Entonces el texto nos dice que María se sentía perturbada y confundida. Y su pregunta es: ¿cómo podrá suceder esto? Y no solamente porque está cuestionando la situación de concebir a un hijo sin que naturalmente pueda ser posible, sino pensando en que ella no tiene lo que se requiere para hacer la tarea. Tenía miedo porque se sentía incapaz. La Biblia nos dice, nosotros cuántas veces, no sé si en este momento también estamos enfrentando ese temor a sentirnos incapaces. Estamos a punto de dar un paso importante en nuestras vidas y decimos: «¿Pero cómo será esto, Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer?». Y tenemos miedo, como María, a sentirnos, a no poder, nos sentimos incapaces. Luego vamos a ver a José. Él tuvo que enfrentar el temor al rechazo y a la crítica. La Biblia nos lo dice así en Mateo 1, del 18 al 21. Mateo 1, del 18 al 21. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David», le dijo el ángel, «no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Vemos por segunda vez aquí la indicación de ¿qué? No tengas miedo. Lo que la gente podría pensar acerca de José, imagínense, ¿no? Que José pues les diga: «Bueno, es que me voy a casar con María, pero en realidad el bebé no es mío, el bebé es de Dios». Pues yo pienso, ¿no?, que la gente pues se burlaría de José y le diría: «Ajá, sí, claro, es de Dios, ¿verdad?». Obviamente que pues para la gente nuestro sentido común no es algo lógico. Imagínense que José estuvo expuesto a la burla, a la crítica por lo que estaba sucediendo. Además, en ese entonces, el que todavía no estuvieran casados y que María estuviera encinta, pues era realmente una situación muy grave que incluso merecía que fueran apedreados. Entonces, sus vidas corrían peligro y José era objeto seguramente de mucha burla. ¿De quién tienes tú temor a ser criticado? ¿De qué tú tienes temor de ser criticado?
La Biblia nos señala que el temor a la desaprobación es una trampa. Cuando hablé acerca de David, también vimos un texto relacionado con esto, que cuando estamos buscando la aprobación de los demás, esto es una trampa. En otras palabras, en el momento en que empezamos a preocuparnos por lo que otros van a pensar acerca de nosotros al obedecer a Dios, ya caímos en la trampa y muy probablemente pues vamos a ir de picada, es decir, ya no vamos a poder tener la fuerza suficiente para salir adelante de esa trampa y obedecer a Dios en vez de buscar complacer a los demás. Entonces, el gran problema de estar complaciendo a los demás y de no obedecer la voz de Dios es que nos vamos a perder del plan de Dios para nuestra vida. José pudo elegir dejarse guiar por lo que otros pensarían de él si aceptaba casarse con María y decidir no hacerlo. El texto bíblico nos dice que él estaba considerando la posibilidad de dejar a María en secreto para no infamarla, como de alguna manera él echarse la culpa, pero no casarse con ella. Pero entonces, si él hubiera hecho esto, se hubiera perdido del plan de Dios para su vida. El plan de Dios para la vida de José es que él fuera el cuidador, el proveedor de Jesús en su infancia, que él fuera el protector de Jesucristo, del Hijo de Dios, mientras Jesús era un niño pequeño. Y entonces, si José hubiera hecho caso a las críticas o al temor por causa de lo que otros podrían decir, se hubiera perdido del plan de Dios para su vida. Y eso lo mismo es lo que pasa cuando nosotros, en vez de obedecer a Dios, estamos pensando en cómo vamos a actuar para no incomodar a los demás. Creo que hay personalidades que son pues no tienen tan presente esto y simplemente son como son y actúan, ¿verdad? Pero hay otras personalidades, quizás más como la mía, que sí estamos pendientes de lo que otros puedan sentir o pensar y muchas veces nos detenemos de la obediencia a Dios a causa de lo que otros puedan sentir o pensar. Pero esto es una trampa y es algo en lo que no tenemos que caer. El tercer grupo de la historia de Navidad que sintió miedo son los pastores. Ellos experimentaron el temor cuando suceden cambios repentinos y se siente gran incertidumbre. Se podría decir que como pastores su trabajo era muy rutinario. ¿Se imaginan como pastores cómo podría ser su trabajo? Eran pocas las situaciones inesperadas que podrían suceder. Yo me imagino que pues todos los días era sacar a las ovejas a la misma hora, cuidar de que estuvieran, de que no se dispersaran, de que no vinieran animales, los sacaban en grupo con otros pastores, conversaban con los otros pastores de las novedades de la mañana. Llegaba la noche, quizás tomaban turnos para dormir, no sé. Su vida, la vida de los pastores era muy rutinaria. Y era una noche como cualquiera, estaban cuidando sus ovejas mientras están alrededor del fuego, guardándose del frío de la noche, y de repente se ilumina el cielo y se llena de ángeles que están cantando. Yo me imagino que ellos nunca habían visto ángeles, así que probablemente ellos no sabían realmente lo que estaba sucediendo y pues sintieron miedo y de repente hubo un gran cambio, algo que cambió repentinamente sus vidas. Lucas 2 del 8 al 12 nos dice que esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Miren cómo dice, los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. Les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias. Que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David.
y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y entonces sabemos que los pastores van a buscar a Jesús y lo adoran. A ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos gusta que nos agarren desprevenidos. Es verdaderamente incierto y una experiencia de temor cuando suceden cambios de vida inesperados. La vida para nosotros, también como los pastores, muchas veces suele tener un curso normal, cotidiano. Nos levantamos, nuestra familia está allí, vamos a la escuela o al trabajo, nos quedamos en casa atendiendo la cocina, llega la hora de comer, llega la familia, la tarea, los deberes, nos dormimos y así cada día. Pero de repente llegan sucesos que son inesperados y que nos causan gran incertidumbre y temor. Yo me acuerdo mucho del día en el 2017, en septiembre, cuando hubo el terremoto aquí en la Ciudad de México. Pues era un día como cualquier otro, todos estaban en sus actividades normales y de repente empezamos a sentir que se agitó fuertemente el suelo debajo de nosotros y empezó una cadena de acontecimientos y de eventos que me imagino que para todos fueron de gran impacto, ¿verdad? Y de la misma manera llegan sucesos inesperados a nuestra vida, ¿no? Las noticias de una enfermedad grave, de un cáncer, ¿verdad? Cuando llega nuestro familiar y nos dice, pues las noticias es que es cáncer. O cuando tengo un pastor amigo que su esposa muere en una tarde en un accidente de auto, va a una tienda y ya no regresa su esposa, un despido laboral. Todo este tipo de situaciones de vida nos agarran por sorpresa, nos agarran desprevenidos. Nunca pensamos que este día puede pasar algo de esa magnitud. Pero en todo esto, la buena noticia, lo que el texto bíblico nos recuerda, es que la voz de Dios sigue siendo la misma. No tengas miedo, como a los pastores. Y Zacarías es el cuarto personaje en la historia de Navidad, a quien Dios también le dice, ¿cómo? No tengas miedo. Zacarías tenía miedo a la desilusión. Zacarías era un sacerdote. Y él y su esposa, dice el texto bíblico, que ya eran ancianos, ya eran personas cuya edad reproductiva había pasado hace muchos años. No habían podido tener hijos. Dice la Biblia que ambas eran personas rectas y seguramente era un anhelo grande de su corazón tener hijos. Seguramente, se imaginan, habían orado, habían ayunado, habían esperado. Y nada. De repente el ángel se le aparece a Zacarías mientras está sirviendo en el templo y le dice el ángel que va a tener un hijo. La respuesta de Zacarías fue de incredulidad. Tenía temor a hacerse ilusiones y que éstas no se cumplieran. Muchas veces seguramente pensaba, ahora sí, este año sí vamos a tener un hijo, y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Muchas veces así también, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la obra de Dios en nuestras vidas y llega el temor a que no suceda nunca nada. Lucas 1, del 11 al 18 dice así: y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, ¿cómo le dijo? No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, que es Juan el Bautista. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas
Vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Si Dios repite la frase no tengas miedo en todos estos relatos, es porque no es su voluntad que tuvieran miedo ni María, ni José, ni los pastores, ni Zacarías, y por lo tanto tampoco nosotros cuando estamos caminando con fidelidad a Dios en nuestras vidas. Cuando estamos, hermanos, caminando con fidelidad a Dios en nuestras vidas, pase la situación que pase, el mensaje de Dios es: no tengas miedo, no tengas miedo. Y vamos a ver cuáles fueron las respuestas de estas personas a estos temores que ellos estaban viviendo. Y recordar en los temores que estamos pudiendo hoy tener, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a ver es que María en Lucas 1:38 dijo, cuando el ángel le anuncia lo que va a suceder, ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo primero que necesitamos recordar cuando estamos viviendo una situación que nos causa temor es rendirnos completamente a Dios cada día. No hay nada que nos llene de mayor paz que saber que podemos decirle a Dios: acepto lo que tú quieres para mi vida, acepto lo que venga de ti. María reconocía su posición delante de Dios. Ella era su servidora y asimismo nuestras vidas están dispuestas para que los propósitos eternos de Dios se cumplan. Entonces, cuando nosotros como María tenemos esa certeza de que estamos caminando en fidelidad a Dios y por lo tanto sus planes se van a cumplir en nosotros, podemos decir: somos, Señor, tus siervos y estamos dispuestos, lo que tú quieras que se haga, porque sabemos que esos planes de Dios van a ser buenos, van a ser planes de salvación para nuestra vida y para los demás. Lo mismo hizo José. Él pudo dar, como les decía, dar lugar al miedo, al estigma, al rechazo, al desarraigo, al riesgo que tomar a María como esposa podría significarle, pero murió a su propia necesidad de estar bien, de estar cómodo, entendiendo poco, quizás sabiendo poco, pero sabiendo que Dios le estaba pidiendo caminar en esa dirección. Muchas veces no entendemos todo el panorama, no sabemos qué es lo que va a pasar, nos sentimos incómodos, sentimos que eso es algo que de alguna manera en el instante, en el momento, no nos beneficia. Sin embargo, sabemos que si son los propósitos de Dios, necesitamos caminar sacrificando nuestra propia comodidad, nuestro propio deseo, sabiendo que los planes de Dios son más grandes y mejores que los nuestros. También las palabras de María implican que ella sabe que Dios es bueno y que lo que Dios traiga a su vida no es para dañarla. Si María puede decir: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, es porque ella conoce que Dios es un Dios bueno, que Dios sabe lo que es mejor para ella y que sus propósitos de Dios no son para dañarla, sino que van a traer también un bien a ella. Y muchas veces nosotros, los que ya tenemos muchos años conociendo a Dios, sabemos que los planes de Dios son buenos para nosotros, pero olvidamos decírselo cada día, olvidamos cada día decirle: Dios, me rindo a ti completamente. Te pido, Dios, que tus planes se hagan en mi vida. He aquí, soy tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad en mi vida. Al decirlo, le estamos cediendo a Dios conscientemente el control de nuestra vida y estamos aceptando que podemos confiar en Él.
Estamos aceptando que los pensamientos de Dios son más altos y más sabios que los nuestros. Isaías 64:8 es un texto muy conocido por los cristianos. Nos dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Entonces, cuando podemos ponernos en esa posición de humildad delante de Dios, reconociendo que nosotros somos el barro y que Dios es el alfarero, podemos tener paz en medio de las circunstancias que estemos viviendo, porque entonces podemos tener la certeza que Él está trabajando en nuestras vidas y que nosotros podemos confiar en esta realidad. Gálatas 2:20 nos dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo que ahora vivimos, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios que murió y que nos amó para darnos vida. Entonces, ¿podemos, hermanos, confiar nuestra vida a Dios? Claro que sí, porque si Él se entregó por nosotros, ¿cómo no vamos a poderle confiar nuestra vida a Él? Y tenemos claro que ya no somos nosotros quienes vivimos, quienes tomamos, quienes tenemos las riendas, el control de nuestra vida, sino que es Cristo que vive en nosotros y que nosotros somos el barro y que Dios es nuestro alfarero, que Él nos está formando. Entonces, cuando disponemos todas las áreas de nuestra vida a Dios, dejándonos guiar conforme a su palabra, no tenemos por qué tener miedo, pues tenemos la certeza de que Él está con nosotros, de que Él tiene un propósito de bien y que abrirá todas las puertas que sean necesarias. Y saben, hermanos, ¿cuándo toma lugar la ansiedad y el temor en nuestras vidas? Cuando queremos ir en una dirección que es opuesta a la dirección que Dios ha marcado para nosotros. Cuando estamos conscientes de que Dios nos ha dicho: es por aquí porque esta es mi palabra y yo te he dicho que esta es mi voluntad, y nosotros estamos queriendo caminar en un sentido opuesto a la voluntad de Dios, claro que entonces viene ansiedad e intranquilidad a nuestra vida, y entonces sí hay lugar al temor, porque el temor es una señal de alerta que nos está diciendo: efectivamente estás caminando por un camino que te va a llevar a un término no deseable, te va a llevar a un camino de muerte, y no nos dejamos guiar por Dios, y entonces tenemos paz no tenemos paz, tenemos angustia e intranquilidad. Pero entonces cuando le decimos: Señor, me rindo a ti, te entrego por completo las decisiones de mi vida, quiero caminar conforme a tu camino, y me doy la vuelta de donde estoy y me voy hacia la dirección que Dios quiere que camine, entonces es cuando podemos experimentar esa paz de Dios, porque sabemos que estamos caminando conforme a su voluntad y que la palabra de Dios nos dice: no tengas miedo. Dios obra tesoros en nuestra vida en medio del sufrimiento. Muchos de nosotros queremos tomar un camino opuesto a la voluntad de Dios porque no queremos sufrir, queremos resistir el sufrimiento, queremos evitarlo. Pero ¿saben qué? Tenemos que llegar al punto de madurez donde necesitamos aceptar que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. No podemos evitar el sufrimiento en nuestra vida. La Biblia es muy clara y nos dice que solamente en la eternidad, cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, es cuando finalmente el sufrimiento va a cesar para aquellos que están en Cristo. Hasta ese momento. Pero mientras estemos aquí en la tierra, en algún momento, en alguna situación, vamos a experimentar sufrimiento. Eso es algo que no podemos evitar, y que no por evitar sufrimiento vamos a buscar caminar lejos de los caminos de Dios.
pero más bien lo que necesitamos saber es que Dios obra tesoros en nuestra vida en medio del sufrimiento. Y esto lo aprendí a través de una hermana. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, han vivido una situación de sufrimiento y han visto tesoros en su vida que se han forjado a través de este tiempo? Y si me pueden decir rápidamente algo que ustedes han experimentado, una bendición que han experimentado a través de este tiempo de sufrimiento, ¿qué han aprendido? Margarita. Aprendiste. Ok, muy bien. Amar a las personas, ser compasivos. ¿Alguien más? ¿Mamá? Sí, entonces en medio del sufrimiento, como ya hemos escuchado estos dos testimonios, Dios obra tesoros en nuestra vida, Dios obra humildad, fortaleza, nos da la capacidad para consolar, para acompañar a otros, nos hace sensibles a la voz de Dios, nos hace dóciles, nos purifica, nos enseña sabiduría. Así que podemos en todo momento que estemos experimentando situaciones difíciles, rendir nuestra voluntad a Dios y poder confiar en Él. La segunda enseñanza que aprendemos a través de estas personas en la primera Navidad que sintieron miedo es que ellos decidieron escuchar la voz de los ángeles, la voz de Dios que les decía, no tengo miedo, y dejaron de escuchar las voces que los llenaban de miedo. Seguramente internamente y a su alrededor había muchas voces que les estaban promoviendo el miedo en sus vidas, pero ellos decidieron retener y enfocarse en la voz que los ángeles les habían proclamado y que era la voz de Dios que les decía, no tengan miedo. Tanto María como José, como los pastores, avanzaron con esa voz de no tengan miedo en su mente y su corazón. Si hubieran dado lugar a esas otras voces que les decían, no vas a poder, o mira qué tonto eres, etcétera, etcétera, pues ellos no hubieran podido avanzar, pero decidieron no escuchar esas otras voces, sino enfocarse solamente en lo que los ángeles les habían dicho. María aceptó que sería la madre de Jesús, José la tomó por esposa y los pastores fueron obedientes y buscaron a Jesús en el pesebre en Belén y lo adoraron. Entonces, para obedecer la voz de Dios es necesario bloquear las voces que nos promueven el miedo, porque el miedo nos va a paralizar, nos va a controlar, nos va a confundir. No avanzar con la voz del miedo, sino con la voz de Dios que nos dice vez tras vez, no tengas miedo, yo tengo cuidado de ti. Juan 1:4-18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor.
Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. La tercera manera en que nosotros podemos sobreponernos al temor, ya vimos que la primera es rendirnos todos los días a la voluntad de Dios. La segunda es bloquear todas las voces que promueven el temor en nuestra vida. Y la tercera es llenar nuestra mente con cantos que alaban a Dios. Curiosamente, la historia de Navidad está llena de relatos de cantos. María cantó en Lucas 1, del 47 al 56. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, también cantó en Lucas 1, del 42 al 45. Los ángeles cantaron Lucas 2, del 13 al 14. Los pastores también cantaron Lucas 2, 20. Zacarías cantó 1, del 67 al 79. Y hoy nosotros seguimos cantando en la Navidad de una manera muy especial, ¿verdad? Y pues yo pienso también que no es casualidad que en medio de toda esta escena de temor hubiera también muchos cantos de alabanza a Dios. ¿Y saben por qué? Porque el cantar, el alabar a Dios, el escuchar alabanzas, pone nuestra mirada, nuestro enfoque en Dios y no en nosotros. Bonnie en la estética tiene un letrero en su espejo que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y esto es lo que hace la alabanza en nuestras vidas, cuando nosotros estamos escuchando, y no solamente escuchando, sino nos entregamos a alabar a Dios, a cantarle. Entonces empezamos a poder reconocer esa grandeza de Dios en nuestras vidas y podemos decirle a nuestro problema que tenemos un Dios grande, victorioso, y que Él tiene el control y el poder, y nos permite no estar ya enfocados en nosotros, en si vamos a poder o no vamos a poder, o en qué decisión vamos a tomar, o no, ya simplemente nuestra mirada se enfoca en Dios. Y cuando nuestra mirada se enfoca en Dios, ¿saben qué sucede? Dios puede hablar a nuestras vidas y darnos la dirección que estamos buscando. Mientras estamos turbados por dentro con intranquilidad, con angustia, pues la voz de Dios no puede ser distinguida con esa claridad que necesitamos. Pero cuando todo nuestro enfoque está en Dios, entonces podemos tener nuestro oído atento y afinado a la voz de Dios. Esta es la canción que María entonó. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que son reverentes a Él. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esta es la canción que cantó María. Y la cuarta manera que nosotros aprendemos a sobreponernos al temor, de acuerdo a esta historia de Navidad, es que basemos nuestra esperanza en las promesas de Dios. ¿Cuántas veces, verdad, nos repiten esto, pero cuántas veces necesitamos recordarlo, ¿no? ¿En qué estás poniendo tu esperanza, hermano, para el próximo año? ¿En qué estás poniendo tu confianza para pensar que el próximo año va a ser un mejor año? En que la economía quizás mejore, en que tengas un mejor trabajo, en que, no sé, puedas tener mejor salud. Bueno, en realidad, en lo que todo esto es incierto, nada de esto podemos tener la certeza que va a ocurrir o no. En lo único que necesitamos poner nuestra esperanza es en las promesas de Dios.
Lucas 1:45, Elizabeth le dice a María: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces somos felices, somos dichosos cuando creemos lo que ha dicho el Señor y basamos nuestra esperanza en Él. Una vez, ¿cuántas promesas tiene la Biblia, Eric? Una vez nos dijiste 8,810. La Biblia está llena de promesas para nosotros. David en el Salmo 56, 3 y 4 dice: pero cuando yo tengo miedo, confío en ti mi Dios, y alabo tu palabra. Entonces, cuando tengamos miedo, confiemos en la palabra de Dios, alabemos las promesas que Dios nos ha hecho y esperemos en Él. Además también Hebreos 2:15 nos dice que Jesús, además de venir para darnos perdón, también vino para hacernos libres de temor. Dice Hebreos 2:15, entre paréntesis, Jesús vino para morir por nosotros y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida están sometidos a la esclavitud. Entonces nosotros ya no necesitamos temer a la muerte, porque Jesús vino para hacernos libres también de este temor. Así que, hermanos, esta es la promesa y la historia también de la Navidad, que Jesús vino no solamente para darnos perdón, sino para hacernos libres de temor. Esta es su voluntad, así que caminemos en esa voluntad. Vamos a ponernos de pie. Pues cuánta alegría Dios nos da saber que tú nos haces libres también del temor, Señor, que tú eres mucho más grande, Señor, que todo lo que vivimos aquí en la tierra, y que aún en medio del sufrimiento, Señor, podemos encontrar bendiciones en nuestra vida y saber que tú nos estás cuidando. Señor, gracias, Dios, porque podemos encontrar paz cuando estamos caminando conforme a tu voluntad, porque, Señor, sabemos que tú estás moldeando nuestras vidas, tú estás moldeando nuestro carácter, nuestro camino, y estás haciendo una obra mucho mejor, más sabia, más hermosa, Señor, que la que nosotros podríamos considerar. Señor, hoy rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Queremos decirte, Señor, que entregamos a ti el control de nuestra vida, que nos negamos, Señor, a desanimarnos, y porque sabemos, Señor, que para ti nada es imposible, Señor, y decidimos seguir caminando con confianza, con esperanza en tus promesas, porque fiel es el que prometió, Señor, y tu palabra dice que nadie que confíe en ti será avergonzado, Señor. Y todo aquel camino, Señor, que estamos caminando opuestos a ti, Señor, hoy nos arrepentimos, Señor. No queremos seguir viviendo conforme a nuestro propio sentir, conforme a nuestra propia inteligencia o sabiduría, Señor, sino queremos caminar guiados por ti, entendiendo, Señor, que solamente tú tienes lo mejor para nosotros. Nos rendimos, Señor, a tus pies, Señor, y entregamos nuestra vida, pues siervos tuyos somos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.